Hola a todos, les habla Jesús Cáceres, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube Jesús Cáceres 1 o JC1. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el caso Venezuela y sobre todo la importancia de la comunidad internacional en esta crisis que viven los venezolanos. Precisamente es el tema que nos trae el día de hoy a este video de YouTube. Esperamos tus comentarios y por supuesto, si el video te gusta, no olvides darle like y al mismo tiempo compartirlo. Venezuela sigue estando un paso por detrás de Siria, como el país con más migrantes y refugiados del mundo. La crisis causada por el chavismo ha expulsado a más de 5,6 millones de venezolanos de su territorio, y la frontera Colombia-Venezolana ha sido una opción común entre los más afectados de la crisis. Antes de que llegara la pandemia en el 2020, 5.000 venezolanos atravesaban a diario el puente Simón Bolívar que comunica el estado venezolano Táchira con Cúcuta, Colombia. Pero desde marzo del 2020, el ritmo de inmigrantes y refugiados mermó por el cierre fronterizo. Sin embargo, hasta 700 personas logran cruzar a diario por caminos irregulares huyendo de la devastadora crisis que vive Venezuela. Ahora, el gobierno de Iván Duque plantea reabrir el paso por Cúcuta y de tomar la decisión, abriría también la posibilidad de que haya un mayor registro de desplazados. La cifra podría superar la de 7 millones de personas en los próximos meses, superando de esta manera a Siria, que se encuentra durante los últimos años en guerra. Aproximadamente el 90%, es decir, 4,7 millones de los venezolanos que han salido de su país desde el 2015, están repartidos en América Latina y el Caribe. Si se prolonga más la usurpación de Nicolás Maduro, como desgraciadamente se ha prolongado, y si se abre la frontera, que ha estado más de un año cerrada por la pandemia, estimamos que entre finales del 2021 y el primer trimestre del 2022 habrían más refugiados venezolanos que sirios. Siria, que ha estado en guerra por más de 10 años, registra 6,7 millones de desplazados. En segundo lugar está Venezuela, con 5,6 millones de personas. Le siguen Afganistán con 2,7 millones, Sudáfrica con 2,3 millones y Myanmar con 1,1 millón de desplazados hasta el 2020. Según cifras reveladas en un informe de la Organización de Estados Americanos, OEA. La ola migratoria venezolana es considerada la que mayor impacto ha tenido en la historia reciente de la región. La OEA también explicó en su informe que la pandemia del COVID-19 empeoró la crisis migratoria venezolana. Si bien el flujo de salida se ralentizó por el cierre de las fronteras y el confinamiento obligatorio, estas medidas aumentaron las dificultades que enfrentan los migrantes y refugiados venezolanos y por lo tanto los desafíos de atención, protección e integración. Igualmente planteaba un reto para los países receptores que tenían que verse ante la posibilidad de tener que atender a miles de venezolanos que llegaban a sus puertos para pedir ayuda. Desde que el COVID-19 llegó a Venezuela en marzo del año pasado, se estima que entre 500 y 700 personas se iban a Colombia por caminos irregulares, mientras que a Brasil llegaron 200 aproximadamente, es decir, el flujo migratorio siguió estando activo a pesar de la pandemia y a pesar de estar la frontera cerrada. Desde noviembre y hasta la fecha han llegado a irse alrededor de 900 personas a diario, explicó un alto funcionario de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta cifra sigue siendo igualmente alarmante para el país petrolero que hasta hace pocos años era receptora de muchos extranjeros en búsqueda de un futuro mejor. El Consejo Noruego para los Refugiados presentó su clasificación anual de la crisis de desplazados más desatendidas en el 2020, en la que aparecen las situaciones de Venezuela nuevamente y Honduras por primera vez. Según este informe, la crisis migratoria venezolana es la cuarta entre las peores crisis del mundo. La de Honduras, entre tanto, ocupa el quinto puesto, lugar que ocupaba Venezuela para el 2019. El país suramericano ha estado en lista de la crisis de desplazamiento desatendidos todos los años durante los últimos 5 años, con poca atención internacional presentada a la emergencia. En el 2020, las Naciones Unidas recibió menos del 40% de los fondos de ayuda solicitados para ayudar a los venezolanos necesitados dentro del país y a los que habían huido a naciones vecinas por la situación y emergencia del país. Dicho informe recalca que la emergencia humanitaria en Venezuela mostró pocas señales de ceder bajo el peso de la crisis económica y política y que 1 de cada 3 venezolanos padecía inseguridad alimentaria,
a finales del año y que el 30% de los niños menores de 5 años padecía desnutrición crónica. Además, alerta que la pandemia, a partir del COVID-19, ha exacerbado la situación humanitaria, ya grave para personas vulnerables, con el sistema de salud empujando al borde del colapso y con la amenaza de retorno de otras enfermedades infecciosas que ya eran superadas en el territorio venezolano. La situación en Venezuela es cada día más crítica, porque se están combinando distintos factores. Por una parte, la escasez de alimentos con una desactivación de la economía que se ha reflejado en una inflación con más de 2000%. Esto está afectando de manera seria a la gente porque no encuentran alimentos básicos, no encuentran medicinas, el tema de salud es verdaderamente complicado y a esto se suma que Venezuela está con una de las tasas más altas de violencia del continente. El año pasado la tasa de homicidios fue de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Hay una combinación explosiva entre la situación de escasez y de alimentos y la falta de medicina y asistencia a la salud y la situación de violencia que se ha ido incrementando. Ni siquiera en el momento más duro del conflicto armado en Colombia ha tenido una tasa de homicidios como la que tiene hoy Venezuela. En Colombia la tasa más alta fue de 85 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto ha generado que Venezuela, que hasta hace algunos años era un sitio en donde personas con problemas de seguridad o afectadas por el conflicto en Colombia iban a buscar refugio en nuestro territorio. Hoy es lo contrario. Por una parte, hay muchos colombianos que se han visto obligados a volver a Colombia y a eso se suma que es cada vez mayor el número de venezolanos que están saliendo hacia muy y distintas partes del mundo. Hoy se puede constatar que en todos los países están llegando venezolanos, como en Chile, Perú, Ecuador, Panamá, México, República Dominicana, en Estados Unidos y países europeos como España, que son los países con más receptores de venezolanos. Se estima que pueden ser 5 o 6 millones de venezolanos que se encuentran alrededor del mundo. Informes de ACNUR, la UNICEF y diferentes organizaciones internacionales muestran la gravedad de la crisis venezolana actualmente. Son más de 5 millones, hasta la fecha de hoy, de venezolanos que se encuentran en diferentes países. Igualmente, esta cifra pudiera aumentar en los próximos meses, llegando a una cifra histórica por más de 7 millones de venezolanos alrededor del mundo. Por ende, lo único que se le pide a estos países receptores de venezolanos es que entiendan la situación y la crisis venezolana que viven los hermanos venezolanos, que no es más que la ineptitud de un gobierno que se encuentra en el poder y que ha hecho a través de un modelo político hacer que los venezolanos vivan y tener que desplazarse buscando mejores oportunidades, en este caso seguridad, en otros territorios. Por ende, simplemente se les pide un poco de paciencia a estos países al momento de recibir y atender a los venezolanos. Teniendo presente que Venezuela históricamente fue un país receptivo de extranjeros, teniendo presente que Venezuela le abrió las puertas a ciudadanos de todas partes del mundo, incluyendo Europa, incluyendo el Medio Oriente y por supuesto personas que de repente tenían grandes empresas y buscaban la oportunidad de desarrollarse económicamente en nuestro territorio. Hoy Venezuela atraviesa una situación bastante difícil, bastante adversa, pero posiblemente en unos años pudiera ser otro país que pase por esta situación. Y creo que lo más importante es entenderle la mano, abrir las puertas a quienes están en una situación totalmente desfavorable. Alrededor del mundo, miles de venezolanos se esfuerzan día a día para encontrar un futuro mejor y se encuentran con muchísimos retos para demostrar sus capacidades. La mayoría de estos venezolanos son personas graduadas que se han esforzado en su país principalmente de estudiar y prepararse y que ahora ante la crisis política que enfrenta Venezuela han tenido que buscar oportunidades. Personas que dejan en alto el nombre del país, que a pesar de las adversidades y de enfrentar un gobierno que en vez de proyectar su futuro ha hecho todo lo contrario, ha hecho que se separen de sus familias, que tengan que estar separados. Por ejemplo, en mi caso, tengo hermanos en Colombia, familia en Brasil, familia en Panamá y en diferentes países de Latinoamérica, regados alrededor del mundo. Y así como yo, mi historia, hay muchos venezolanos también que tienen alrededor del mundo algún familiar importante. Por ende, creo que es importante entender la situación y la crisis que viven actualmente el país venezolano
que ha afectado, por supuesto, también la estabilidad de la región, porque esto ha llevado a que los países como Brasil, Argentina, Colombia han tenido que modificar todo su sistema para poder buscar alternativas de ayuda a esta crisis venezolana. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, en este caso, lo que actualmente han aprobado presupuesto para precisamente ayudar a los países latinoamericanos que estén dando apoyo o support al tema venezolano. ¿El video te gustó? Recuerda dejar tus comentarios porque siempre es importante leer tu información y por supuesto esto me motivará a seguir creando contenido. Igualmente no olvides darle like y compartir para que otras personas puedan ver la información que estamos creando. Nos vemos en una siguiente oportunidad.